Buenas noches, bienvenidos hermanos y amigos a este tiempo que vamos a estar en comunión con la palabra y con la presencia de nuestro buen Dios. Así que quisiera en esta noche comenzar haciendo una breve oración para que podamos contar con la bendición de Dios y podamos salir edificados, bendecidos, fortalecidos con la palabra de Dios. Oramos entonces al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a tu presencia, reconociendo, Dios, que separados de ti nada podemos hacer. Padre, en esta noche te entregamos todas nuestras cargas, toda cosa que nos aflige, todo problema, toda situación, toda enfermedad, toda angustia. Lo entregamos en tus manos, Señor. Que nada pueda estorbar, Señor, este tiempo que vamos a estar compartiendo tu palabra. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Te entregamos este tiempo en tus manos y perdona nuestros pecados y limpia, Señor, nuestros corazones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, el versículo número 13 al versículo número 24. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en esos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Que el Señor añada bendición a su palabra. Queremos en esta noche meditar con el título Enfrentando la incredulidad. Enfrentando la incredulidad. ¿Qué cosa es la incredulidad? La incredulidad es la falta de fe. También significa infidelidad o desobediencia a Dios. Ahora, es preciso que podamos primeramente entender que todo ser humano es incrédulo por naturaleza. Quiero decir que la incredulidad es parte de la naturaleza caída del hombre, de esa naturaleza que hemos heredado de Adán, que todavía está en nosotros, aunque seamos cristianos. Todavía la incredulidad o el viejo hombre está dentro de nosotros, esa naturaleza pecaminosa que Pablo le denomina en sus cartas como el viejo hombre, el yo o la carne.
Es por eso que Dios, en su infinita gracia, nos otorga fe como un don para que podamos creerle y podamos aceptar la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otro medio por el cual el hombre pueda aceptar o recibir la salvación del alma que viene a través de Jesucristo, y es por medio de la fe. Es más, la palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la incredulidad podemos decir también que es un enemigo de la fe. Y todos, hermanos y amigos, todos tenemos que lidiar con ella todos los días hasta que aprendamos a vivir por fe. Porque escrito está, el justo por la fe vivirá. Ahora quiero mencionar 7 efectos de la incredulidad en el corazón del ser humano. Y lo vamos a ver a través de los pasajes que hemos leído, en donde nos narra la historia de 2 de los discípulos, de los que tenía el Señor. Estaban regresándose a su lugar donde ellos vivían, un lugar llamado Emaús. Ellos, aunque no estaban en la nómina de los 12 discípulos escogidos y registrados sus nombres en los santos evangelios, pero sin embargo ellos eran parte de los discípulos del Señor, porque los 12 no solamente eran los únicos, habían más que también habían decidido seguir al Señor. Y esos 2 hombres estaban regresándose a Emaús porque no habían creído que Jesús iba a resucitar. Jesús les había anunciado muchas veces, les había anunciado que Él iba a ser crucificado, que Él iba a morir, que iba a ser sepultado, pero también les dijo a ellos que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Y ellos creo que solamente oyeron y creyeron hasta el punto en que Jesús iba a morir, pero no creyeron más allá. No creyeron que Jesús iba a resucitar, porque nunca se había oído en la historia de la humanidad, digamos así, ni del pueblo de Israel, que alguien o un profeta hubiese vuelto de entre los muertos. No se había oído, jamás había ocurrido ese milagro. Claro que Jesús había resucitado muertos, pero un hombre que pueda resucitarse a sí mismo, eso no estaba registrado en la historia de Israel. Pero Jesús anunció su muerte, pero también anunció su resurrección. Y no solamente Él, sino que ya los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de su venida, hablaban de los sufrimientos que Él iba a padecer por nuestros pecados, pero también hablaban de la resurrección de Jesucristo. Así que esto no era una novedad. Y los discípulos y los israelitas que habían sido confiados en conservar la ley y los profetas, los escritos de la ley y de los profetas, ellos en su contexto judío, ellos eran enseñados desde muy pequeños las escrituras. Así que para ellos no era una novedad del Mesías o del Cristo que iba a venir a este mundo y que iba a padecer, pero que también iba a morir y iba a resucitar. Eso era algo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de todo ello y a pesar de que Cristo les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día, sin embargo ellos no creyeron. Y la incredulidad afectó la vida de estos hombres, de estos discípulos y de los demás también. Y quiero tal vez a través de estos 7 efectos de la incredulidad, usted y yo podamos examinarnos si de repente la incredulidad está tomando terreno en nuestro corazón o todavía estamos firmes en la fe. Necesitamos examinarnos a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo que nos ayuda a ver
cómo está nuestra apariencia espiritual, ¿verdad? Y así es que vamos a ver uno por uno cuáles son los efectos de la incredulidad. El primero es que la incredulidad nos saca del lugar de nuestra bendición. La incredulidad nos saca, nos separa, nos aparta, nos aleja del lugar de donde está nuestra bendición. En Lucas 24:13, en los pasajes que hemos leído, dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Vuelvo a decir, dos de los discípulos de Jesús estaban retornando al lugar donde habían dejado para seguir a Jesús. Ellos habían dejado su aldea y habían ido detrás de Jesús. Y volvían, ¿por qué? Porque ya no había supuestamente nada que hacer en Jerusalén. Pues Jesús, su esperanza, ¿no?, ya estaba muerto y sepultado. Y no creyeron que Jesús había resucitado, a pesar que Jesús, vuelvo a mencionar, ya les había anunciado no solamente su muerte, sino su resurrección. Ahora, Emaús, este nombre de esa aldea, significa gente confundida o un lugar incierto. Y los nombres en la Biblia no están por casualidad, tienen un significado espiritual. Claro, no queremos tampoco todo espiritualizarlo, pero creo yo que cada palabra que está escrita aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, tiene un significado, cada nombre también. Entonces, Emaús significa gente confundida o un lugar incierto, mientras que Jerusalén, el nombre de la ciudad de Dios, significa ciudad de paz. Imagínense. Entonces, esto nos hace ver de que la incredulidad nos saca del lugar de donde Dios quiere bendecirnos, de donde Dios quiere cumplir sus planes, sus propósitos y llevarnos a lo que Él ha predestinado para nosotros antes de la fundación del mundo. Entonces los discípulos estaban regresando, se estaban alejando del lugar de donde estaba la bendición, de donde estaba su paz, su prosperidad, ¿no? Y a veces nos puede suceder lo mismo. Todos vivimos en este mundo caído y vamos a experimentar momentos de situaciones difíciles, problemas que van a suceder en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros somos tentados por la incredulidad a alejarnos de aquel lugar o de aquellas personas o digamos, de aquellas oportunidades que Dios nos da para desarrollarnos como hijos de Dios y alcanzar el propósito de Dios. Entonces, hermanos, ante un problema que pueda suceder, muchas personas, en vez de creer que Dios puede obrar un milagro o hacer que las cosas les ayuden para bien, lo que hacen es alejarse. Por ejemplo, algunos tienen problemas con la esposa o con el esposo. En vez de clamar a Dios, en vez de confiar en Dios, en vez de buscar el rostro de Dios y pedirle auxilio y socorro a Dios, lo que quieren es separarse, alejarse de su esposo, de su esposa, y escaparse de su hogar, irse lejos. Quieren huir. Pero teniendo un Dios grande, un Dios todopoderoso que puede cambiar el corazón de nuestra pareja, sin embargo quieren huir ante los problemas, ante las circunstancias. Pero es ahí en tu familia, es ahí donde Dios te quiere usar, es ahí donde Dios quiere cumplir su propósito, ahí donde Dios quiere que tú seas luz para tu familia. O otros tal vez lo que hacen es escapar o alejarse del lugar, hablando de un sentido geográfico, de la ciudad o del país donde Dios los ha puesto, y se van buscando prosperidad material, alejándose del lugar donde Dios
le dijo que los iba a bendecir y los iba a prosperar, porque aún en el desierto Dios tiene el poder para que tú puedas sembrar y puedas cosechar como lo hizo Isaac. Dios es poderoso para suplir nuestras necesidades, porque Él aún alimenta a las aves del cielo. ¿Y acaso dice Jesús, ustedes no valen mucho más que las aves? Otros se alejan de la congregación, del lugar donde Dios los llamó y los estableció como creyentes de un ministerio, de una iglesia. De repente, ante una situación, ante un problema, una diferencia que puede suceder como en muchas familias espirituales o con muchas congregaciones que hay, situaciones que puedan haber diferencias, pero eso no es para salir huyendo, no es para salir hablando mal de la congregación de donde está, sino de permanecer, clamar a Dios y confiar que Dios, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y que Dios está en control de su iglesia, que Dios está en control de su pueblo, que Dios está por encima de cualquier líder, de cualquier pastor, por muy ungido que sea. Dios tiene todo el dominio, todo el poder para cambiar las circunstancias si nos atrevemos a confiar y no nos dejamos vencer por la incredulidad. Es por eso que vemos a personas que andan de congregación en congregación, buscando una iglesia por aquí, por allá, no se establecen, porque creen que el problema está fuera de ellos, cuando en realidad el problema está en su corazón. No creen que Dios puede obrar un milagro, no creen que Dios pueda levantar un ministerio. El problema muchas veces, hermanos, no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. La incredulidad te aleja de un lugar de paz, de un lugar de bendición, a un lugar donde la gente está confundida, porque eso es lo que significa Emaús, a un lugar incierto, y han fracasado. Hay muchos que se han alejado del propósito de Dios para estar enredándose en las cosas de este mundo. Dios no los ha llamado a prosperar haciendo las cosas conforme al sistema mundano, sino conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces no se atreven a entregarse a Dios para servirle en algún ministerio en la iglesia. Sé que no es fácil tomar una decisión así, pero si clamamos a Dios, si buscamos a Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que te salvó, que te lavó con su sangre preciosa, con la sangre de Cristo, ese Dios que vino a este mundo, se hizo hombre por nosotros, murió y resucitó. Él es poderoso para ayudarnos, para sostenernos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermanos, fue la incredulidad que hizo que toda una generación del pueblo de Israel muriera en el desierto, porque ellos no entraron a la tierra prometida, hablando de la generación que salió de la esclavitud de Egipto, los mayores, que no eran niños sino gente adulta de 20 para arriba. Todos ellos murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Hasta Moisés murió en el desierto. Pero todo ese pueblo murió por incrédulos. No creyeron que Dios tenía poder para darles agua en el desierto. No creían que Dios tenía el poder para darle de comer en el desierto. Cada problema que había, cada situación que había en el desierto, ellos murmuraban contra su líder, murmuraban contra Dios, y lo primero que hacían era querer volver a Egipto, querer volver a la esclavitud. Es como el cristiano hoy en día, que cree o piensa que Dios no le puede ayudar, no lo puede sostener, no le puede suplir su necesidad, y quieren volver al mundo a practicar las cosas del mundo. Hermano, la incredulidad hace que la gente se aleje de Dios, de los propósitos de Dios. Pero quiero decirte que los planes de Dios, los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Lo que Dios te puede dar no se compara a lo que el mundo te quiere dar o te da. Jamás se va a comparar. Entonces, la primera cosa que hace la incredulidad es alejarnos del lugar de nuestra bendición a un lugar incierto, a un lugar donde la gente está confundida. Y hay muchos creyentes que se han alejado de la iglesia, se han alejado del Señor y están en el mundo viviendo confundidos, en una vida incierta. No saben qué quieren de la vida, no saben qué hacer, no saben ni por qué existen siquiera ya en ese tiempo. Imagínense,
Pero, hermanos, tenemos que reflexionar que es la incredulidad que nos aleja de Dios, que nos aleja del lugar o de las personas de donde Dios quiere bendecirnos y usar nuestras vidas. El segundo efecto de la incredulidad es que la incredulidad te pone un velo espiritual para que no reconozcamos a Jesucristo. En el verso número 15 y 16 del capítulo 24 que hemos leído, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Usted se imagina, ellos estaban caminando, retornando a Emaús. Ahora, ¿por qué Jesús fue en busca de ellos? Porque eran parte de los discípulos. Y porque ellos estaban con la incredulidad en su corazón y necesitaban urgentemente que el Señor hiciera volver sus corazones para volver a la fe otra vez. Lo mismo hizo con Pedro cuando Jesús resucitó y lo fue a buscar a Pedro, cuando Pedro había vuelto otra vez a la pesca, lo que había dejado. Un día, ¿se acuerda usted cuando el Señor lo llamó y le dijo: sígueme y te voy a hacer pescador de hombres? Pedro, dejando las redes y dejando la barca, siguió al Señor, nunca más volvió. En los 3 años de ministerio que caminó con Jesús, nunca volvió a pescar. Pero cuando perdió la fe, la incredulidad lo llevó otra vez a la pesca. Pero Jesús fue otra vez a buscarlo y lo trajo de vuelta al camino de la fe. Lo mismo estaba haciendo Jesús con estos 2 discípulos. Y lo mismo Dios está haciendo esta noche. Si tu corazón se alejó de Dios, si te sientes lejos del lugar de tu bendición, si te sientes lejos de la presencia de Dios, el Señor te envía esta palabra. El Señor va a tratar con tu corazón esta noche para que tú vuelvas al camino de la fe. Porque este camino, el camino de Dios, se vive por fe, no por vista, no por los sentidos naturales, sino por la fe. Entonces, la incredulidad nos pone un velo espiritual para que no reconozcamos a Jesús. Y un velo es una cubierta que impide que podamos ver con nuestros ojos. Es como una tela oscura que te ponen en los ojos y no puedes ver. Así es un velo espiritual en nuestro entendimiento, en nuestra mente. En lo espiritual es un velo oscuro que impide que podamos reconocer la presencia y la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, por causa de ese velo, muchas veces las personas atribuyen a la suerte o a algún ídolo, ¿no?, sea un santo, una virgen, que son inertes, no tienen vida, les atribuyen los favores que solo Dios puede hacer con su poder. Vuelvo a repetir, por causa de ese velo que pone la incredulidad, hace que las personas no perciban a Dios, no entiendan que es Dios quien los ha ayudado. A muchas personas que han sido librados de la muerte, algunos que han sido librados de esta enfermedad del COVID, que estaban a punto de morir, pero clamaron a Dios, suplicaron a Dios, se rindieron a Dios, y como salieron del peligro, luego piensan: no, fue suerte, o de repente fue mi santo o la Virgen que yo invoqué su nombre. Tal vez fue San Judas Tadeo, la Virgen del Carmen, la Virgen de Chapi, o tal vez fue el Señor de Murubay, o tal vez fue Sarita Colonia, o San Martín de Porras. No, señores, esos ídolos no se pueden mover ni siquiera de su sitio. Pero el Dios de la Biblia, el Señor Jesucristo, que resucitó, Él camina con su pueblo. Él responde la oración, Él oye la oración, Él siente dolor en su corazón, Él se aflige, Él tiene poder, tiene fuerza, Él camina con nosotros. Él es diferente a un ídolo, totalmente. Ahora, ese velo lo pone Satanás. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios, hablando con minúscula, de este siglo, de este mundo, de este sistema mundano, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Se da cuenta?
Satanás es que ciega con un velo el entendimiento ¿de quién? De los que no creen, de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que ese velo impide que la gente crean en el evangelio de Jesucristo. Satanás le pone un pensamiento que se vuelve un velo para que rechace el evangelio. Entonces mucha gente dice, no, si yo me meto ahí al evangelio, me voy a volver un fanático, me voy a volver un aleluya. Voy a tener que dejar la borrachera, la cerveza, voy a tener que dejar de bailar y las fiestas. Ahí me van a prohibir muchas cosas. Les pone ese pensamiento que se vuelve como un velo. Pero es por la incredulidad. La incredulidad no nos permite ver a Jesús. Ellos estaban caminando y Jesús se les unió. Jesús mismo, dice la Escritura, comenzó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron, no se dieron cuenta que Jesús estaba caminando con ellos porque sus ojos estaban vendados y no le reconocieron. Y así muchos creyentes, incluso sus ojos están vendados. Viven como si Jesús no estuviera a su lado. Pero el Señor prometió estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero el Señor vive conmigo, camina conmigo, está conmigo. En momentos de debilidad Él me fortalece. En momentos en que estoy cansado, estoy fatigado, tal vez emocionalmente o tal vez psicológicamente, estoy turbado, Él viene, me fortalece, me levanta, me anima, porque creo que Él es real, creo que Él está presente, porque su palabra lo dice así. Entonces la incredulidad no nos permite reconocer a Jesucristo. No nos permite percibir su presencia. Necesitamos decirle al Señor que nos quite toda venda de nuestros ojos. El tercer efecto de la incredulidad en el corazón de un ser humano es que te limita en el conocimiento de quién es realmente Jesucristo. En el capítulo 24 de Lucas que hemos leído, el verso 19 y 20 dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Jesús le preguntó, ¿de qué están conversando? Entonces ellos le dijeron, ¿qué? ¿No sabes lo que ha pasado en esos días? Y Jesús le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Hasta ahí estamos bien, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Aquí ellos comenzaron a explicarle a Jesús de qué cosa estaban hablando o de quién estaban hablando. Dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, estos discípulos no habían entendido quién era Jesús. Ellos lo veían como la mayoría del pueblo lo veía, como un profeta, es decir, como un hombre santo, pero no como Dios manifestado en carne, como el Hijo de Dios. No lo reconocieron así, sino como un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de los hombres. Para ellos simplemente era un profeta. Por eso recuerda un pasaje de la Biblia. Jesús en un momento de su ministerio se detiene y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? A los discípulos le pregunta, o sea, ¿qué escuchan ustedes del pueblo? ¿Me reconocen? ¿Quién soy para ellos? Y entonces los discípulos dijeron, Señor, uno dice que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, porque Juan el Bautista había sido decapitado hace unos días antes. Otros dicen, Señor, que tú eres el profeta Jeremías. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que eres algún profeta del Antiguo Testamento. O sea, la gente no sabía quién era Jesús. Es más, los fariseos, los escribas, veían a Jesús como el hijo del carpintero. Nada más. Así lo consideraban. No podían entender quién era Jesús.
Entonces Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro se levanta y le dice: Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo que el Antiguo Testamento habla que iba a venir. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado. Revelar significa quitar el velo. No te lo ha revelado sangre ni carne. Es decir, ningún hombre te ha enseñado esto que acabas de decir, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús luego le dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Pedro fue el único que reconoció quién era Jesús. Y los demás se enteraron en ese momento. Porque se acuerda cuando Jesús calmó la tempestad del viento y el mar. Ellos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues no reconocían quién era Jesús. Entonces Pedro recibió la revelación de quién era Jesús. Y ese es el fundamento del cristianismo. Ese es el fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo está fundada. Cristo es la roca, es el fundamento, es la base sobre la cual nuestra vida, la vida de la iglesia, está construida sobre la roca firme, la piedra preciosa, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra preciosa. Jesucristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, y las puertas del Hades y del infierno nunca van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Pero es necesario entender que nosotros necesitamos entender en quién estamos creyendo. No estamos creyendo en un líder humano, no estamos creyendo en un simple profeta. No, mi hermano. O como los musulmanes dicen, Jesús fue un profeta, igual que Mahoma. O como de repente el budismo también cree que Jesucristo fue un simple maestro. O como el catolicismo nos enseña que Jesucristo es uno que sale todos los meses de octubre y que lo tienen que cargar por el centro de Lima y hacer un recorrido. O que es un niño que nace cada 24 de diciembre, o un pedazo de harina llamado hostia que te lo tienes que comer. Ese no es el Cristo de la Biblia. Te hablo de un Cristo resucitado, que es Dios que vino a este mundo, se hizo hombre, caminó entre los hombres, y como hombre murió en la cruz por nosotros, porque nadie más, ningún hombre descendiente de Adán, podía pagar la deuda que Dios demandaba por el pecado de los hombres. Pero Cristo, o es Dios manifestado en carne, hecho hombre, a través de su humanidad, Él mismo pagó la deuda